Damos comienzo a nuestro cuarto punto, que en él tratamos de ver la poesía hebrea y el salterio. Este punto tenemos que andar con la Biblia en mano, van a tener que estar parando, este, yo creo, un poco más el video para buscar en sus Biblias, también en sus traducciones. Y es un punto que nos va a dar muchos elementos para poder hacer ese trabajo que les pedí. Algunos después lo podremos charlar en el examen si se animan. Y todos para poder trabajar aprovechando también esta distancia que tenemos de no vernos en las clases presencialmente, y sí por video. Repito, con este punto van a tener muchos elementos para trabajar sobre, sobre, sobre el Salmo, y ayudar a responder las preguntas que ustedes ya se han formulado eh, después de ese tiempo de estar leyéndolo y releyéndolo y comparando traducciones del Salmo que han elegido. La primera pregunta que cabe hacernos es qué es poesía. Ahora van a estar viendo una placa que es un copy-pegue del diccionario de la Real Academia. Eh, una entrada, la primera dice, la poesía es manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Acá nosotros nos movemos con verso. Eh, eh, pero también la poesía está en prosa. Recuerdo un ensayo de Octavio Paz que hablaba de la poesía y de forma muy poética en el ensayo él expresaba que la poesía uno la puede descubrir en un cuadro, en un paisaje de la naturaleza, etcétera, etcétera. A pesar de lo dicho anteriormente, generalmente cuando nos referimos a poesía, eh, eh, hablamos de esa expresión en forma de verso. Podrá no ser fácil definirla, pero la poesía es fácilmente reconocible, aunque la forma precisa que adopte puede variar de un idioma a otro. Hay en toda cultura cierto lenguaje que todos reconocen como artístico, emotivo, agradable al oído y ciertamente distinto al lenguaje cotidiano. Cuando comenzamos el curso, ¿se acuerdan que eh, yo les puse aquel ejemplo de cómo, una expresión científica habla de un sapo y cómo también habla del sapo aquella samba, sapo cancionero? Uno puede distinguir, si bien no la podemos, si bien no podés definir o no se podría definir tan claramente qué es una cosa y qué es la otra, nosotros nos damos cuenta cuando estamos frente a algo, a un lenguaje poético. Vamos a hablar ahora, a presentar algunos rasgos que pueden caracterizar, que caracterizan esto de la poesía. En su fin comunicativo, ¿tá? La forma del mensaje cobra suma importancia. En la poesía nos encontramos ante la creación de obras esencialmente bellas por medio de la palabra. ¿Tá? Eh, eh, no quiere decir que va en contra del mensaje, pero la forma en que se expresa ese mensaje cobra una importancia eh, eh, mayor. Bien, después tenemos la repetición. ¿Ya? A decir verdad, esta es una de las características que nos hacen saber que estamos ante una forma lingüística que difiere del lenguaje ordinario. ¿Tá? Recuerdo que nosotros, yo esto lo digo siempre y ya me han escuchado, eh, por ejemplo, en el idioma español, en lo ordinario de nuestra vida, y a veces, y
ciertamente a veces en lo académico, cuando uno escribe algo, evitamos repetir palabras. Acá, en este lenguaje poético, la repetición nos indica que estamos ante lo que algunos llaman un estilo elevado. La repetición puede abarcar varios elementos distintos del lenguaje, que pueden ser una o varias palabras, uno o varios versos, algún sonido, por ejemplo, vocales o consonantes, o sílaba, y hasta algún significado. Otro rasgo es la preponderancia del lenguaje figurado. Mediante el uso del lenguaje figurado, el poeta crea una imagen de su fe. Por ejemplo, en lugar de usar el pronombre personal yo, en ocasiones dice mi alma. Otro rasgo característico es que se organiza en versos o sentencias de cierta medida, lo cual ocurre no solo en la poesía escrita, sino también en la oral. ¿Qué sucede? Que cuando un poeta o un estudioso recoge por escrito las formas de poesía oral, puede esperarse que se encuentre con una información, o que la información recogida venga en forma de versos, los cuales tienen un cierto golpe o ritmo gracias a un patrón enfático o acentual. Es importante hacer notar que lo que puede considerarse poético en un idioma puede no serlo en otro. Eso depende mucho de la sonoridad y la belleza poética de las palabras de cada lengua, ya que cada lengua tiene sus propias formas poéticas y sus propias normas estéticas. La diferencia entre la poesía y la prosa depende asimismo de cada lengua en particular. Es importante hacer una aclaración. Todos estos elementos, lo que son los juegos de palabras, el lenguaje figurado, las preguntas retóricas, la ironía, también aparecen en lo que es la prosa. La diferencia es cuestión de intensidad. En la poesía estos aspectos se acumulan uno sobre otro, de modo que resaltan y apelan a nuestros sentidos. La diferencia entre el lenguaje poético y el lenguaje cotidiano es que el primero capta la atención del que escucha. Para finalizar estos aspectos y poner un gran ejemplo, podemos recurrir al que se nos presenta en los capítulos 14 y 15 del libro del Éxodo. En el capítulo 14 se narra el cruce del pueblo a través del mar, de una manera en prosa. En el capítulo 15 se cuenta lo mismo, pero en un canto. Y ahí vemos la diferencia entre los textos. Así que los invito a que vayan ahora y aprovechen a notar esta diferencia leyendo estos dos capítulos del libro del Éxodo. Como hemos visto, el Salterio es una colección de poemas religiosos. La experiencia del pueblo, la experiencia personal de cada uno de los integrantes del pueblo y la experiencia del pueblo de Dios, esa experiencia religiosa se transmite a través de esta forma poética. Esto no es un fenómeno solamente del libro del Salterio. Si tomamos en cuenta todo el Antiguo Testamento, se ha escrito de forma poética casi una tercera parte del Antiguo Testamento. Si los salmistas recurrieron a esta forma de expresión, no lo hicieron por simple capricho o entretenimiento, sino porque se percataba de que se trata del vínculo expresivo religioso por excelencia.
Por otra parte, la forma poética en el Próximo Oriente Antiguo no se practicaba por puro prurito estético, en realidad constituía una auténtica forma de conocimiento. Si los salmos pretenden formular y desvelar los secretos de la experiencia del hombre ante Dios, la poesía ya no es, sin más, una agradable invitada, sino el vínculo más adecuado para expresarla y transmitirla, y por tanto la vía natural de acceso a la interpretación. Ahora vamos a hablar de los elementos de la poesía hebrea. Ya nos metemos ahí adentro de la poesía hebrea. Vamos a decir algo acerca de la rima. En la Biblia hebrea el uso de la rima, esto es repeticiones de sonidos al final de palabra o verso, es muy limitado y casi inexistente. Lo que sí se utiliza en abundancia son una cantidad de recursos sonoros. Por ejemplo, los juegos de palabras aprovechando las posibilidades de las raíces hebreas. La polisemia, la variedad de sentido de un mismo término o raíz. También la semejanza de los sonidos. Nosotros al trabajar en el curso, ¿no? Al trabajar básicamente con traducciones, ustedes cuando estén analizando los salmos que han elegido, el salmo que han elegido, no van a utilizar estos elementos, no los vamos a utilizar, porque aparte el manejo de estos elementos requiere un conocimiento, un dominio de la lengua hebrea avanzado. Antes de seguir, ahora voy a presentar, van a estar viendo una placa, que es una aclaración de términos. Bien, nos encontramos, vamos a tratar de presentar qué entendemos por verso, que también se puede decir estico. Proviene del griego esta palabra, estijos, que es línea. Vendría a ser, o es, la línea completa de la poesía hebrea. Por ejemplo, vamos a ver el caso de el versículo 2 del Salmo 3. Sería la línea entera, acá la traducción que voy a leer, lo tenemos como repartido en dos líneas, pero considérenlo como aparece en el hebreo, que con las letras hebreas aparece en una sola línea. Entonces, todo el verso sería: Señor, qué numerosos son mis adversarios, son muchos los que se levantan contra mí. Todo eso sería el verso. Ahora, se suele, estos versos suelen contar con 2 o 3 subdivisiones, lo más común. Pueden ser 2 o 3. Estas subdivisiones reciben distintos nombres. Entonces, una posibilidad de decir se lo llama colon. El plural de colon sería cola. Entonces, si tomamos este verso entero, que repito, es: el Señor, qué numerosos son mis adversarios, son muchos los que se levantan contra mí, podemos decir que tiene 2 cola. El primer colon sería: Señor, qué numerosos son mis adversarios. El segundo colon sería: son muchos los que se levantan contra mí. También se le puede decir hemiestiquio. Entonces, en lugar de decirle colon, a esa mitad del verso se le puede decir hemistiquio.